Ahora sí vamos a ingresar al bloque formativo en este ciclo sobre los grados de oración. Hoy es el tercer programa que dedico a la contemplación. Lógicamente, en los grados de oración contemplativa que nosotros vamos a estar explorando juntos, nos vamos a dar cuenta que lo que sí podemos hacer, como lo dije el domingo pasado, es una higiene del alma. Como que hay que hacer esa limpieza interior porque no hay vida mística si no hay vida ascética. Para cualquier oyente que tal vez no conoce esta terminología, la ascesis es el conjunto de esfuerzos, así como hacemos esfuerzos diariamente para seguir adelante en el camino de la vida, desde niños, desde jóvenes, desde adultos, y vamos afrontando los distintos desafíos. Todo eso es un camino ascético. En la vida de Dios, interiormente para el alma, también hay que hacer una ascesis para llegar a la vida contemplativa. Por eso, adelante, que todo nos va a llevar su tiempo. Como me gusta dar las cosas en detalles, no guardarme nada, es que me voy a tomar el tiempo en cada programa del domingo aquí acompañándote para ir detallando cosas y así todos podamos comprender esto que es tan elevado, que es la vida mística, la contemplación. Cada uno puede hacer, sí, meditación, como dijimos. En la meditación cristiana, recordarán muchos, hay razonamiento. La mente discurre, hace su discurso, pero no puede hacer nunca lo que se llama contemplación por motus propio, sino que en la contemplación, como dije, trabajan los dones del Espíritu Santo. Nosotros, para llegar al recogimiento infuso, o sea que Dios llama a la persona a un recogimiento interior, donde el silencio interior tiene un lugar singular, no es lo mismo que el recogimiento adquirido, que es aquel tiempo que uno hace para estar a solas con Dios, para rezar, para ir al templo, para reunirse con otros hermanos. Esto es tiempo regalado, el recogimiento que llamamos infuso. Ahora, las cosas que nos abren a la contemplación son lo que se llama la purificación o bien conjunto de purificaciones de los sentidos internos y de los sentidos externos. No hay otra cosa sino esta purificación. Repasamos que los sentidos externos son la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto, el sentido senestésico y el sentido kinestésico. Yo me voy a referir sobre todo a estos dos. Y los sentidos internos son el sentido común, la imaginación, la memoria y la facultad cogitativa, que es la capacidad de poder apreciar las cosas. O sea que es una capacidad estimativa. Todos sabemos que los negocios, los kioscos, muchas librerías están llenos de libritos que nos hablan de cómo llegar a la contemplación. Uno de los puntos claves en este crecimiento espiritual es no pretender uno pasar de grado de oración de uno a otro. En la mística tenemos que dejar de lado la fantasía espiritual. La fantasía espiritual consistiría en este sentido
en creer que nosotros llegamos a este nivel de espiritualidad, como que nosotros pasamos de oración vocal a meditación, de meditación a oración afectiva, de oración afectiva a oración de simplicidad, como ya hemos trabajado en el ciclo. No, nosotros trabajamos en el desarrollo de nuestra espiritualidad, pero el que genera el cambio de un grado de oración a otro es el Espíritu Santo. Por eso no se confundan con estos libritos que dicen cómo llegar a la contemplación, como si uno hiciera el recorrido y gracias a ese recorrido es que llegamos a la contemplación. No. La contemplación es algo infuso, o sea, algo que Dios infunde en el alma. Justamente uno de los puntos, digamos, claves en este crecimiento espiritual es no pretender uno pasar de grado de oración, como acabo de decir. En este plano hay que ser muy humilde y muy realista, porque podemos tener el espejismo de creer que estamos en un grado espiritual y no estamos en ese grado. Entonces, cuando uno cree que uno dirige el ascenso del alma hacia Dios, ahí está en riesgo principalmente de no adelantar nada, porque muchas personas lo piensan así debido a que ignoran, porque nunca tuvieron escuela en la vida de la iglesia de lo que es la vida espiritual y los grados de oración. Entonces se basan por conclusiones propias, no por las enseñanzas de los padres de la espiritualidad y de los maestros de espiritualidad que a partir del siglo IV tenemos en la vida de la Iglesia. O sea, del siglo II al IV se llaman padres de la espiritualidad. Ahí se termina, tanto en Occidente como en Oriente primeramente, como en Occidente. Después del siglo IV aparecen maestros. Santa Teresa de Jesús es una maestra. San Juan de la Cruz es un maestro. Después que cada espiritualidad la llamen madre, padre, es correcto, porque van adoptando esa espiritualidad. Entonces, nosotros vamos a intentar ahora abrir las puertas tranquilos, sin que nadie nos corra, haciendo un repaso muy simple de estos sentidos que he mencionado. Hablamos de los sentidos externos, la vista, el olfato, el oído, el gusto, pero también les dije, existe el sentido senestésico y el sentido kinestésico. ¿A qué se llama el sentido senestésico? Se llama sentido senestésico al sentido que está vinculado, ¿saben con qué? Con las sensaciones internas de nuestro organismo. Por ejemplo, cuando una persona dice, tengo sed, eso te lo da el sentido senestésico. Tengo hambre. O como dijo hoy Irma, ya ahora no, tuvo dolor de estómago. O qué bien me siento, qué bienestar que tengo interior. Eso no lo da ni la vista, ni el olfato, ni el oído, ni el gusto, ni el tacto. Este sentido de sensaciones internas de nuestro organismo se denomina el sentido senestésico. Se escribe con C. El sentido kinestésico, se escribe con K, nos permite captar las sensaciones de movimientos del cuerpo. Por ejemplo, la velocidad, no me estoy apurando demasiado, ¿por qué camino tan rápido? Momento, detengo un poco. La tensión muscular, la resistencia que uno tiene, el peso que lleva en una cartera, en una mochila, eso es el sentido kinestésico. Vuelvo a decir, nos permite captar
las sensaciones de movimientos del cuerpo. Por eso los ejemplos que les he dado. Ahora, los sentidos internos son, dijimos, el sentido común, que unifica el resto de los sentidos. La imaginación, bien utilizada, es muy constructiva. En caso contrario, como enseña Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Cuando los pensamientos van para cualquier lado, imaginando cosas que no se deben imaginar. La memoria es sensitiva. La memoria puede contribuir a prever, o sea, ver por anticipado, y a prevenir, o sea, impedir y evitar cosas nocivas, como así también la memoria sensitiva puede aleccionarnos para una mejor vida de aquí en adelante. La persona tiene conciencia de su memoria y dice, esto, por ejemplo, no lo quiero más para mi vida. Esto sí lo quiero. Ahora en más, en esta etapa de la vida, quiero esto. Quiero vida de Dios. Quiero rezar más. Quiero conocer a Dios. Me quiero tomar en serio las cosas de Dios. No quiero aburrirme más en conversaciones fútiles o vanas. Entonces, allí la persona, gracias a la memoria sensitiva, da esos pasos adelante y por memoria sabe lo que va y lo que no va para su presente. Luego les decía la facultad cogitativa, que es, como dije, la capacidad de estimar aquello que conviene, que muchas veces difiere y hasta dista de lo ideal. Entonces, la facultad cogitativa siempre va a optar por la conveniencia. Hay muchas cosas que idealmente deberían ser de un modo. Idealmente. Pero la realidad se tiene que ajustar a la conveniencia. Muchas veces lo ideal es esto, pero conviene otra cosa. Y si hay que optar entre lo ideal y lo conveniente, siempre optemos por lo conveniente. Por lo tanto, obedece a circunstancias, como podemos darnos cuenta. Bueno, esto es fundamental para la vida, teniendo en claro, ahora sí, este repaso que hacemos de los sentidos internos, podemos hablar un poquito de las dos potencias del alma. Clásicamente en la espiritualidad se llaman así, potencias o bien facultades, que son básicamente la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es algo muy importante. Vamos a recordar que la palabra inteligencia deriva del latín intus leggere. Intus quiere decir adentro o dentro. Y leggere tiene muchas acepciones. Una de ellas es leer, otra es formarse. Entonces, inteligencia significa leer desde adentro, o sea, captar. La inteligencia realiza en todo ser humano, aunque uno no se dé cuenta, 3 operaciones. La primera operación consiste en captar conceptos. ¿Qué son los conceptos? Los conceptos son cosas sueltas. No son tesis, no son argumentos, son cosas sueltas. Muchos conceptos son buenos y a veces tenemos conceptos erróneos en la vida respecto de una persona, respecto de situaciones, etc. Entonces, la primera operación que hace la inteligencia es captar cosas sueltas. Después pasa la segunda operación,
une o desune esas cosas que captó. Esto tiene que ver con, o muchas veces decimos, bueno, yo capté esto, pero una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, uno desrelaciona. Uno desuno, o bien relaciono o desrelaciono, vinculo o desvinculo. Tengo que tener claridad en eso. No hay que poner todo en la misma bolsa. La mente tiene esta capacidad disquisitiva, que es lo opuesto a lo masificante. Cada inteligencia puede discernir. El verbo discernir significa en el diccionario distinguir. La inteligencia puede distinguir cuando se propone discurrir lo que está pensando. Entonces trata de ver si es o no es. No se maneja así como por sensaciones vanas. Y la tercera operación de la inteligencia se llama razonamiento o raciocinio. El razonamiento o el raciocinio es la síntesis de lo que uno captó, unió o desunió aquello que captó. Esto tiene que ver o bien esto no tiene que ver y por tanto llega a la conclusión que es el razonamiento. Santo Tomás de Aquino, con respecto a la voluntad, dice que la voluntad busca el bien conocido por la inteligencia. Por lo tanto, la voluntad de una persona depende muchísimo de su inteligencia, de lo que la persona está entendiendo sobre una situación o varias o sobre personas. La voluntad no se mueve sola. Siempre sepamos que la voluntad realiza lo que el entendimiento le entrega. Entonces, si la voluntad, lo voy a graficar, pone una escalerita y sube a la inteligencia, la voluntad va a atraer lo que la inteligencia le da. Ahora, Santo Tomás hace una puntuación especial y es que la voluntad busca el bien conocido por la inteligencia, lo cual no es lo mismo que el bien por conocer. O sea que la inteligencia puede tener bienes conocidos, que es aquello de lo que uno ya tiene experiencia, a eso se llama bien conocido, o puede tener un bien por conocer, tiene algo delante de sí, pero todavía no lo conoce. Eso es por conocer. En cambio, cuando la inteligencia ya tiene una experiencia anterior, ahí estamos hablando de los términos el bien conocido. Y entonces, la voluntad busca el bien conocido, o sea, el bien del cual la inteligencia tiene experiencia. Nunca nos basemos en algo que no conocemos. Ese sería un grave error para llevar a cabo. Por eso mucha gente dice, ay, ¿cómo no me di cuenta? Uy, ¿qué hice? ¿Por qué? Porque realizó cosas acudiendo a algo supuesto por la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia no tenía experiencia de eso. Igual lo llevó a cabo y así le fue. Por eso uno se tiene que cerciorar antes de realizar algo. Es muy importante cerciorarse en un comentario, en la acción, en lo que uno tiene que hacer. Siempre tiene que acudir a la inteligencia con su experiencia propia. Y si la inteligencia todavía no tiene experiencia propia de eso, ¿qué hago? Pido consejo a personas que estén capacitadas para ese fin. Por eso es tan importante cuando uno ve a una persona inteligente en el sentido que es cauta, es precisa. La cautela y la precisión son dos características de una persona inteligente. Respecto de lo que tengamos que tratar, la voz de esa persona que ya tiene experiencia, su inteligencia de lo que nosotros necesitamos, puede ser de gran ayuda
para que nosotros ejecutemos lo que nosotros todavía no experimentamos, pero sí hay otras personas que lo experimentamos o lo experimentaron. ¿Se comprende? Bueno, muy bien. Por razones de horario vamos a llegar hasta aquí con este bloque. Como siempre les recomiendo volver a entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, donde queda todo grabado. Así vamos repasando semana tras semana todo esto que voy desarrollando con tranquilidad y con mucha precisión. Cerramos este momento con un tema bello de Lily Goodman, tiene que ver con la eternidad, se llama Al Final. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.